chicos, soy Alejo de Smart y el día de hoy les traigo la clase de gravitación, gravedad y leyes de Kepler. A ver, comencemos por algo. El concepto de gravitación. ¿Qué es la gravitación? Vamos a decir que es la cantidad de fuerza por unidad de masa que afecta a un cuerpo dentro de un campo gravitatorio. A ver, profe, ¿qué es eso? Tradúzcame al cristiano, por favor. A ver, primerito, me están diciendo que por unidad de masa, o sea, mientras más masa tengas, vas a pesar más. O el cuerpo grande, el cuerpo celeste, en este caso el planeta, la estrella, te va a aplicar más fuerza o te va a atraer con más fuerza. De ahí viene el tema de la gravitación. Y lógicamente, los cuerpos que son más masivos, tienen más masa, tienen mayor capacidad de atraer cosas gravitacionalmente hablando, ¿no es cierto? O van a aplicarte mayor fuerza. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los cuerpos del universo se están atrayendo gravitacionalmente unos a otros. Pero, por ejemplo, entre el lápiz y yo, o sea, yo sé que tengo más masa, pero no es comparable. En cambio, entre la Tierra y yo, sí es suficientemente comparable, o entre el lápiz y la Tierra como para que el lápiz se caiga. ¿No es cierto? Esa es la idea. Entonces, la Tierra le está trayendo al lápiz y por eso el lápiz va hacia el centro gravitacional, en este caso es el centro de masas del planeta Tierra. ¿Cómo vas a calcular esa vaina? Vamos a calcular directamente con esta ecuación de aquí. Es una cosa que se inventó Newton cuando estaba encerrado en una pandemia. En cambio, nosotros pasamos en el TikTok. Fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional por una masa por la otra masa y dividido para la distancia entre los dos centros de las masas elevado al cuadrado. A ver, vamos rompiendo esto en pedacitos. Yo tengo aquí un planeta, está medio feo, y acá tengo otro planeta. Ya. Entonces, desde el centro de este planeta hasta el centro de este planeta, me están diciendo, a ver, qué tanto se están atrayendo gravitacionalmente. Esto es R, esto sería la masa 1 y esto sería la masa 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que todos los cuerpos siempre se van a estar atrayendo con esta constante de aquí, que se llama G o constante universal de gravitación, que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. Aquí están las unidades, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, pero tampoco son tan importantes. Aquí lo que me interesa es que estas masas estén en kilogramos, que este radio esté en metros para que esta fuerza te dé en newtons. Así de fácil. Si pones todo en unidades de sistema internacional, la respuesta te va a dar en unidades del sistema internacional. Entonces, trabajemos, esto es sumamente sencillo, son solamente ecuaciones para despejar desde esa fórmula. Me dicen, la fuerza gravitacional entre los objetos, ahora yo tengo la fuerza, me dicen 200. Es igual a la masa de uno de ellos es 10, entonces 6.67 por 10 a la menos 11, por la una masa es 10 kilos y está en kilos, por la otra masa no conozco, entonces masa 2 es la incógnita, son 6 sobre un metro, me dice que es la distancia, 1 al cuadrado, 1. 1 por 200, 200, tachamos este 0 con este 0 y me quedaría que 200 dividido para 6.67, ay no, perdón, 20, porque este 0 ya no existía, porque se fue con el 0 de acá, 6.67 por 10 a la menos 11 es igual a la masa 2. Entonces, si metemos esto en la calculadora, esto de aquí me devuelve un valor de 2,998, o sea, 3 por 10 a la 11 kilogramos. Súper facilito. Entonces, siempre vamos a poder trabajar de esta manera. Sumamente sencillo. Primer dato para calcular la masa. Segundo, me dice ahora la fuerza gravitacional entre la Tierra es de 2.5 por 10 a la sexta newton, sigue siendo la fuerza. Ponemos la constante, 6.67 por 10 a la menos 11, por la masa de la Tierra es de 5,97 por 10 a la 24. Y me dicen que la masa del satélite es de 5 por 10 al cubo. Encuentre ahora la distancia. Igualito, vamos a despejar. Ahora, único cambio, esto está al cuadrado, entonces esto pasa acá como R, y para eliminar el cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la raíz a todo lo que va al otro lado. Por 10 a la menos 11, por 5,97 por 10 a la 24, por 5 por 10 al cubo, todito esto dividido para 2.5
por 10 a la sexta, y ahí ¿qué tienes que hacer? Sacarle raíz cuadrada para eliminar el cuadrado. Entonces, con esto podemos estar trabajando. R es igual, entonces esto nos da un valor de 282.205,24 metros. Súper facilito. Entonces, segundo ejercicio realizado, y vamos a sacar acá el valor de la masa con el tercero, el valor de la fuerza con el tercero. Ah, no, me dice la masa de un planeta. Ese sí es igualito que el primero. Me preguntan la masa del planeta. Tengo 80 kilos, una fuerza gravitatoria de 360 newtons, 6.67 por 10 a la menos 11. La otra masa es de 80. La otra masa no la conozco. Dividido para qué valor de la distancia, 6.000 kilómetros ya, pero ahora esto está en kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? 6.000, y para pasar de kilómetros a metros pongo 3 ceros, 6 millones. Ya, ahora sí, hacemos el despeje. 360 por 6 millones dividido para 6.67 por 10 a la menos 11 por 80, este 0 con este 0, y esto es igual a la masa 2. Lo metemos a la calculadora y nos devuelven un valor de 4,05 por 10 a la 17 kilogramos, porque es una masa, ¿no es cierto? Entonces, primer ejercicio, primera parte terminado. Solamente tienes que aplicar la fórmula dependiendo de lo que te pidan. Te pueden pedir la masa, te pueden pedir la fuerza, te pueden pedir la distancia. Se acabó. Ahora, segunda cosa, campo gravitacional. Esto es súper importante. Me están preguntando a mí, ¿qué es el campo gravitacional? Es lo que nosotros conocemos como gravedad. Y esto de aquí viene a darse desde esta forma. Entonces, aquí hay que diferenciar campo gravitacional de gravitación. Gravitación es lo que nosotros conocemos como una fuerza, ¿no es cierto? Porque estas respuestas en que estaban dadas en newtons, ¿no es cierto? Me daban newtons, newtons, newtons. Cuando a mí me hablan de gravitación, me están hablando de fuerza gravitacional, para ser precisos, y eso sí es una fuerza. A diferencia de la otra cosa que nosotros ya revisamos, que era la gravedad. Y yo desde la clase les dije, la gravedad es una aceleración. Teóricamente no es una aceleración, sino que es la simplificación de newton sobre kilogramo. Simplificas un kilogramo con un kilogramo y esto me queda en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es la aceleración con la que te atrae el planeta Tierra? Sí, sí es. En cambio, esto de acá arriba, ¿qué es? La fuerza con la que te atrae el planeta Tierra. Entonces, yo puedo calcular la fuerza con la que me están atrayendo, pero también puedo calcular el valor de aceleración con el cual me están llevando hacia el centro de la Tierra. Facilito. ¿De dónde saca esto? De esta ecuación. G minúscula es campo gravitacional, G mayúscula es la constante de gravitación universal. ¿Esta M qué es? Esta M es la masa del planeta. Muy importante. La masa del planeta, de la estrella, de lo que sea, quieras que claro, pero es la masa del objeto grande, no la masa del satélite, no la masa de la persona. Muy importante. Y R es el radio. Ahora, vamos a ver algunas generalidades sobre esto de aquí de la gravedad, porque tiene sus ciertos matices. ¿Qué tiene el campo gravitacional? ¿Puede ser distinto en dos puntos de la superficie? Sí, claro, igual que en el planeta Tierra. De hecho, es lo que pasa en el planeta Tierra. Ustedes sí deben haber ido alguna vez a la mitad del mundo. Y ustedes saben que el planeta Tierra no es pues, un círculo perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es ensanchado en los polos y achatado sobre la línea equinoccial. Algo así. Perdón, es achatado en los polos y ensanchado en la línea equinoccial. Es algo así, o sea, es más largo que alto, digámoslo de esa manera. Y nosotros como estamos encima de esta línea que se llama el Ecuador, sí te das cuenta que estamos un poquito más lejos del centro de la Tierra, son como 10 o 20 kilómetros, pero esos 10 o 20 kilómetros van a ser un cambio en los valores que tú vas a poder calcular. Esos 10 o 20 kilómetros van a hacer que tú peses un poco menos aquí. Entonces, el rato que tú te subas a una balanza en la mitad del mundo, ¿qué va a hacer? Vas a pesar menos. ¿Por qué? Porque estás más lejos del centro de la Tierra. Es así de fácil. Si estás más lejos, vas a pesar menos. Punto y se acabó. Otro dato importante. Bueno, mientras más cerca del centro del planeta estés, tendrás mayor aceleración debido a la gravedad, en pocas más gravedad. Mientras más cerca, más gravedad, mientras más lejos, menos gravedad.
nosotros normalmente le definimos en metros sobre segundo y esto de aquí bien importante, para definir el peso en un punto específico de la superficie de un planeta se utilizará el valor que tenga el campo gravitacional en dicho punto. O sea, si me piden el peso aquí, yo tengo que calcular el valor de la gravedad aquí, ¿no es cierto? Eso uno. Ahora, otra cosa, ¿qué pasaría si yo quiero calcular, yo estoy acá arriba en una nave espacial, en un satélite, en la Estación Espacial Internacional, y yo quiero calcular la gravedad que yo tengo aquí? ¿Cómo le hago? Primerito, yo tengo el radio de la Tierra, el radio del planeta que no me cambia, es esto de aquí. Esto es el radio. Y luego yo tengo la distancia esta, que es la altura que yo tengo desde la superficie terrestre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría hacer? Radio verdadero es igual a altura más el radio del planeta, ¿no es cierto? Súper sencillo. Siempre vas a utilizar esto para calcular radios verdaderos cuando te den de cosas que están por encima de la superficie terrestre. Pensar bien bonito. Esto es fácil. Luego vamos a resolver ejercicios de esto. Vamos a terminar con la parte de la teoría de leyes de Kepler. A ver, ¿a qué me refiere esto? Me dicen, las leyes de Kepler están formuladas por este man Johannes Kepler, que bueno, es el predecesor de otros dos señores que ya fueron, digamos, pioneros en su época, el señor Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. A ver, estos manes, ¿qué hacen? Galileo lo primero que dice es, chuta, oigan, mis números como que no dan. Dice, no creo que sea la Tierra el centro del universo, como había propuesto Aristóteles en la antigüedad. Y el pobre hombre casi lo matan, por decir eso, en una época en la que estaba todo controlado por la Iglesia Católica. El dogma era más fuerte. Chuta, y el man dice, pero no, yo estoy seguro que no somos nosotros el centro del universo. Chévere. Luego llega este otro señor, Nicolás Copérnico, y le dice, oye, ñaño, ¿sabes qué? Las plenas. No somos el centro del universo. Yo ya vi con mi telescopio. Y Galileo había propuesto esta cosa que tenemos aquí abajo, este esquemita de aquí, que se llama el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico habla de que el Sol es el centro del sistema solar y el resto de planetas le orbitan alrededor. Eso es propuesto por este señor. Ahora, nosotros tenemos que Galileo propone, Copérnico observa y luego aparece Johannes Kepler. Este man calcula. El man dice, o sea, sí, chévere que esté el Sol en el centro del universo, pero ¿cómo giran exactamente los planetas? Y de ahí vienen estas tres leyes de Kepler. Kepler se dio cuenta de que los planetas no giraban en órbitas circulares, primera cosa, sino que las órbitas eran elípticas. La primera ley de Kepler. Los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol está ubicado en uno de los focos. A ver qué es esto. Una elipse es lo que ustedes conocían de guaguas como un óvalo. Los que no hayan revisado esto en geometría analítica, la elipse siempre tiene un semieje mayor y un semieje menor. Este de aquí es el centro y la elipse tiene dos focos. Por definición, yo sé que los conceptos de la elipse son que, por ejemplo, cualquier punto va a tener que esta distancia y esta distancia sumadas van a ser iguales que, por ejemplo, las distancias que tenga este punto a los dos focos. Es la constante que tiene la elipse. Ya. Entonces, en uno de estos dos focos nosotros vamos a observar que está dibujado el Sol. Siempre para todas las opciones que tengamos, el Sol va a estar dibujado encima de uno de esos dos puntos. Facilito. Primera ley. Segunda ley de Kepler, la ley de las áreas. Me dicen a mí que el área que barre, los objetos que giran alrededor, en una órbita elíptica alrededor del Sol, barren áreas iguales en tiempos iguales. A ver a qué me refiero con esto. Si te das cuenta que este Sol de aquí, esta parte de acá, es teóricamente, pareciera que es más pequeña que la parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, las áreas parecieran que esta de acá es más pequeña, pero entre las dos hay un mes. ¿Por qué ocurre esto? Por la distancia absoluta que nosotros le marcamos al Sol. Mientras tú más cerca estés al Sol, por ejemplo, en este punto de aquí, vas a tener una mayor velocidad. En pocas, vas a ir más rápido mientras más cerca del Sol. Este punto de aquí se va a llamar perihelio, cuando estás lo más cerca del Sol. En cambio, el punto cuando tú estás acá, esto se va a llamar afelio. Y esto de acá es cuando estás más lejos del Sol. Mientras más cerca del Sol estás, te vas a mover más rápido. Por eso, digamos, entre comillas, que te va a permitir recorrer distancias que parezcan más pequeñas. En cambio, mientras más lejos del Sol, te vas a mover más lento y por eso vas a recorrer distancias que parezcan más grandes, entre comillas. Pero de ahí siempre estás
girando, o bueno, siempre estás barriendo la misma área en los dos casos. Entonces, prohibido olvidarse, perihelio cerca, afelio lejos. Y finalmente la tercera ley de Kepler, que es lo que nos incumbe acá, la ley de los periodos. Me dice que el cuadrado del periodo de revolución, el periodo de revolución es lo que te demoras en darle una vuelta a tu órbita, es igual a una constante multiplicada por el cubo del semieje mayor. Pero nosotros tenemos una simplificación para esta fórmula. Vamos a hacer para el valor del planeta Tierra. Yo quiero encontrar el valor de esa constante para ahorrarles aquí un poco de tiempo. Entonces yo tengo esto. Voy a despejar periodo cuadrado sobre radio cubo es igual a la constante. Quiero despejar la constante. Chévere. Periodo al cuadrado, ¿cuánto es? Para el planeta Tierra, ¿cuánto me demora? El periodo siempre se mide en años. ¿Cuánto me demora en darle una vuelta a un año? 1 al cuadrado, 1. Sobre radio al cubo. Ahora, este radio de aquí, nosotros no le vamos a medir en metros, no le vamos a medir en kilómetros, no le vamos a medir en yardas. Le vamos a medir en una unidad medio especial que se llaman unidades astronómicas. Esto que dice UA. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una unidad astronómica? Es la distancia que existe de la Tierra al Sol. Esto de aquí es una unidad astronómica. Entonces, ¿cuántas unidades astronómicas hay de la Tierra al Sol? A una sola, 1 al cubo, 1. Entonces, esta constante vale 1. Entonces, yo puedo eliminar esta constante. Y aquí es la forma que nosotros vamos a encontrar para resolver estos ejercicios. Muy importante. Vamos a igualar entonces el periodo al radio. Y lo que siempre te van a pedir a ti es este periodo. Entonces, el periodo es igual a la raíz cuadrada del radio elevado al cubo. Facilito. Y siempre vamos a aplicar esto para la resolución de los ejercicios. Entonces, para ahorrarnos tiempo en esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo encuentro los datos completos de un planeta, yo le obvio a ese planeta. A ver a qué me refiero. Venus tiene un periodo de 0,62 años y un semieje. Ya tengo los dos datos. Tengo el periodo y tengo el semieje, entonces no me interesa. Los datos de Venus no me interesan. ¿Qué es lo único que hago? Entonces, de un planeta hipotético, ya tengo acá el valor de qué es esto, el semieje. Entonces, yo sé que periodo es igual a la raíz cuadrada del cubo del semieje. Entonces, 0.5 elevado al cubo y luego le sacas raíz cuadrada, ¿no es cierto? Facilito. Y esto de aquí me queda 0,35. ¿En qué se medía esto? En años. Vamos con el siguiente. Si el periodo de Saturno es tanto y su semieje se fue Saturno al demonio, no me interesa. Y vamos por acá. Periodo es igual a la raíz cuadrada del cubo del radio. Entonces, 20 al cubo, raíz cuadrada. Esto de aquí es 89,44 años. Facilito, ¿cierto? Se acabó el problema. Estos ejercicios son sumamente sencillos. Acá tenemos para hacer unos despejes, toditos de X con ley de Kepler, ley de Kepler, ley de Kepler. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, guaguas. De ahí, el resto de ejercicios en verdad son bastante sencillos, son los despejes que hemos visto, no tienen mayor complejidad. Lo único en la parte de acá, con los ejercicios que tengan los radios, ese dibujo, con los ejercicios que estés trabajando fuera de la superficie terrestre, con esto de aquí calcular primero los radios reales, porque te van a dar el radio de la Tierra, que va a ser este de aquí, va a ser el radio de la Tierra, y esto de acá va a ser la altura, por ejemplo. Entonces, primero calculo el radio y luego el resto sí es lo mismo que ya hiciste. Ahora, por ejemplo, para otro tipo de ejercicio, otro modelo que te vas a encontrar por ahí, es para tal punto en la atmósfera, necesito que me calcule el peso de un objeto. Entonces, ¿qué hago? Entonces vengo acá y digo, ¿cuánto es la masa del planeta Tierra? Tanto, 6 puntos ya. ¿Y cuál es el radio del planeta Tierra? Ya. Entonces, primerito haces el cálculo, porque te van a decir que esté encima de una nave de no sé qué, a 6.000 kilómetros de altura o alguna cosa así. Entonces, primerito encuentras el radio real, luego la masa del planeta, multiplico y ahí calculo. Y con esta gravedad sí puedo hacer. Peso es igual a masa por gravedad. Y con eso vas a tener los ejercicios bien hechos. Entonces, tendrán mucho cuidado porque son bastantes ejercicios los que son de resolver de esta clase.
Entonces, chicos, ya saben, si tienen alguna pregunta me pueden encontrar en la oficina. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.